Saludos, queridos espectadores. ¿Alguna vez se han preguntado si en el pasado una persona podía ser arrestada por usar ropa demasiado hermosa? Imaginen ser multados no por violar las reglas de tránsito, sino por una comida excesivamente lujosa o un sombrero de estilo inapropiado para su clase social. Suena increíble, ¿verdad? Sin embargo, durante muchos siglos, tales leyes existieron en todo el mundo. Hoy, emprendemos un viaje fascinante a través de la historia de las leyes suntuarias, restricciones asombrosas que regulaban quién podía consumir qué. Si les interesan los hechos históricos inusuales y cómo la sociedad se regulaba a sí misma en el pasado, asegúrense de suscribirse al canal y activar las notificaciones. De esta manera no se perderán nuevos episodios sobre páginas poco conocidas de la historia que nos ayudan a entender mejor nuestro presente. Y ahora averigüemos por qué se necesitaban estas extrañas leyes y cómo afectaban la vida diaria de las personas. Comencemos con el hecho de que las leyes suntuarias, como las llaman los historiadores, existieron desde tiempos antiguos y perseguían varios objetivos a la vez. Determinaban quién podía usar ciertos tipos de ropa, consumir productos específicos, usar materiales y objetos costosos. En esencia, estos eran instrumentos de control social que mostraban claramente quién era quién en la sociedad y no permitían a las clases bajas pretender ser superiores. Piensan que esto era solo un capricho de los gobernantes. En realidad, todo es mucho más complejo e interesante. En la antigua Roma, ya en el siglo V antes de nuestra era, apareció la ley de las 12 tablas, que, entre otras cosas, limitaba los gastos para ceremonias funerarias. ¿Pueden imaginarlo? Las autoridades regulaban incluso qué tan lujosamente podían enterrar a sus parientes. La ley prohibía usar más de cierta cantidad de oro para decorar al difunto y limitaba el número de plañideras. La razón era simple. Las familias nobles romanas competían en el esplendor de los funerales, lo que llevaba a la ruina de muchas familias aristocráticas. El Estado decidió intervenir para preservar la riqueza de la élite. Por cierto, estas restricciones resultaron bastante efectivas. Muchos entierros romanos antiguos descubiertos por arqueólogos efectivamente corresponden a las prescripciones de la ley. Sin embargo, las leyes suntuarias alcanzaron su verdadero florecimiento en la Europa medieval. En el siglo XIII, el rey Felipe IV el Hermoso de Francia emitió un decreto según el cual los plebeyos no tenían derecho a usar piel de armiño, joyas de oro y plata, así como ropa hecha de telas costosas. Solo imaginen, podían arrestarlos por usar un sombrero hecho de la piel equivocada. Los aristócratas, a su vez, tenían que corresponder a su estatus. Los duques podían usar una cosa, los condes otra, y los caballeros una tercera. Todo este complejo código de vestimenta permitía determinar instantáneamente a qué clase pertenecía una persona. Los infractores enfrentaban multas enormes, confiscación de propiedades e incluso encarcelamiento. Sabían que en la Inglaterra medieval había una ley que prohibía a las personas de cierto rango comer más de 2 platos en una comida. Bajo Eduardo III en el siglo XIV, se emitió un decreto que regulaba no solo la ropa, sino también la nutrición. Esto se hacía no solo para mantener la jerarquía social, sino también para ahorrar recursos durante la guerra y las malas cosechas. Imaginen que en un restaurante les niegan el postre no porque no tengan suficiente dinero, sino porque por ley no tienen derecho a un tercer plato debido a su posición social. Curiosamente, en Japón, durante el periodo Edo, que duró desde 1603 hasta 1868, existía un sistema particularmente complejo de leyes suntuarias. Los shogunes de la dinastía Tokugawa crearon un código detallado que regulaba literalmente todo, desde materiales para construir casas hasta patrones en kimonos. A los campesinos, por ejemplo, se les prohibía usar seda y sus casas no podían tener más de un piso. Incluso los colores de la ropa estaban estrictamente regulados. Los tonos brillantes estaban destinados para las clases superiores, mientras que los plebeyos tenían que contentarse con tonos apagados. La violación de estas reglas se percibía no simplemente como un crimen, sino como una violación del orden cósmico.
Lo que es sorprendente es que en la sociedad japonesa estas restricciones a menudo llevaban al efecto opuesto, el florecimiento de una estética minimalista refinada y atención al detalle. Limitados en su elección de materiales y colores, artesanos y artistas aprendieron a crear cosas increíblemente exquisitas dentro del marco permitido. Así, nació el famoso minimalismo japonés que hoy inspira a diseñadores alrededor del mundo. ¿No es asombroso cómo las prohibiciones pueden estimular la creatividad? Regresemos a Europa. En la era del Renacimiento, en Italia, las leyes suntuarias alcanzaron tal nivel de detalle que regulaban incluso el número de botones en la ropa y la longitud de las colas de los vestidos. En Venecia, por ejemplo, funcionarios especiales patrullaban las calles buscando violadores de las leyes suntuarias. Podían detener a un transeúnte y verificar la calidad de su ropa, el número de decoraciones y la correspondencia de todo esto con su estatus social. Y en Florencia había un impuesto especial sobre la vanidad. Si una mujer quería usar un collar de perlas o un broche de oro, su esposo o padre tenía que pagar un impuesto adicional. Es especialmente interesante que incluso a las prostitutas en algunas ciudades italianas se les prescribía usar cierta ropa, a menudo de color rojo brillante o con marcas distintivas especiales. Esto se hacía para que las mujeres honestas no pudieran ser confundidas con representantes de la profesión más antigua. Paradójicamente, a veces las cortesanas de alto rango recibían permisos especiales para usar ropa lujosa prohibida para las mujeres comunes. Así, una dama noble podía estar vestida más modestamente que una cortesana famosa. El imperio chino tampoco se quedó atrás en la regulación del lujo. Bajo la dinastía Qing, que gobernó desde 1644 hasta 1912, había reglas estrictas sobre quién podía usar ropa amarilla. Este color estaba reservado exclusivamente para el emperador y sus parientes más cercanos. Una persona simple que se atreviera a usar ropa amarilla podía ser ejecutada por insultar a la majestad. Además, ciertos patrones, por ejemplo, con imágenes de dragones, también eran privilegio de la familia imperial. Funcionarios de diferentes rangos usaban parches especiales con imágenes de animales que indicaban precisamente su posición en la jerarquía burocrática. Pero quizás las leyes suntuarias más extravagantes estaban en América precolombina. En el Imperio Azteca, solo la nobleza más alta y los guerreros especialmente distinguidos tenían derecho a usar ropa hecha de plumas de quetzal, un ave sagrada con plumaje verde esmeralda. Un plebeyo atrapado con tal ropa enfrentaba la pena de muerte. El uso de oro, jade y otros materiales preciosos también estaba estrictamente regulado. Curiosamente, incluso la comida estaba sujeta a restricciones de estatus. El cacao, por ejemplo, era una bebida de la élite y las personas comunes no tenían derecho a consumirlo. Rusia también tenía sus propias leyes suntuarias. Bajo Pedro I se introdujo un impuesto sobre las barbas, que puede considerarse una especie de ley suntuaria. Los nobles y comerciantes que deseaban mantener sus barbas, contrario a la moda occidental activamente promovida por el emperador, tenían que pagar un impuesto especial. El tamaño del pago dependía de la posición social. Los nobles pagaban más, los comerciantes de primer gremio pagaban menos, y los campesinos pagaban una cantidad simbólica, y aún así, solo al entrar a la ciudad. Después de pagar el impuesto, se emitía una señal especial de cobre, una ficha de barba que debía llevarse consigo. Otro ejemplo de restricciones de estatus rusas fue la tabla de rangos, introducida por el mismo Pedro I en 1722. Establecía correspondencia entre rangos militares, servicio civil y títulos de corte, y también determinaba qué privilegios correspondían a los portadores de estos rangos. Mucho dependía del rango: el derecho a usar ciertos tipos de ropa, la posibilidad de asistir a ciertos eventos e incluso el derecho a un tipo particular de carruaje. Surge una pregunta lógica: ¿cómo se observaban todas estas numerosas y a veces absurdas leyes? Sorprendentemente, en muchas sociedades bastante estrictamente. Por ejemplo, en la Europa medieval, había funcionarios especiales que monitoreaban el cumplimiento de las leyes suntuarias. Podían detener a una persona en la calle, verificar su ropa, joyas
e incluso exigir documentos que confirmaran su estatus social. En Japón, el sistema de responsabilidad mutua significaba que toda la comunidad podía ser castigada por la violación de una persona. Sin embargo, como a menudo sucede, se encontraron formas de eludir las prohibiciones. Los ciudadanos ricos en Europa, a quienes se les prohibía usar ropa hecha de telas costosas, cosían forros de seda o terciopelo. Todo se veía modesto por fuera, pero la persona misma sabía de su lujo secreto. En China, los artesanos aprendieron a crear telas que cambiaban de color con cierta iluminación. De esta manera, uno podía casi usar el amarillo imperial sin violar directamente la ley. Y en Venecia, las damas nobles, a quienes se les prohibía usar zapatos demasiado altos, inventaron los famosos chapines, plataformas de hasta 50 centímetros de altura, que técnicamente no eran zapatos, sino más bien dispositivos para caminar. Curiosamente, a medida que se desarrolló el capitalismo y se elevó la burguesía, las leyes suntuarias gradualmente perdieron su poder. Cuando la riqueza comenzó a determinarse no por el origen, sino por el dinero, se volvió mucho más difícil controlar quién consumía qué. Las últimas leyes suntuarias europeas fueron derogadas a finales del siglo XVIII, principios del XIX, aunque algunos de sus elementos persistieron más tiempo. Por ejemplo, en Japón, muchas restricciones fueron oficialmente abolidas solo con el comienzo de la era Meiji en 1868. Sin embargo, sería incorrecto pensar que las restricciones de estatus han desaparecido completamente hoy, simplemente han tomado otras formas más sutiles. En lugar de leyes, ahora operan reglas no escritas y códigos sociales. Por ejemplo, en ciertos círculos profesionales hay un código de vestimenta no escrito, cuya violación puede costar una carrera. En algunas instituciones educativas de élite, todavía se usan uniformes que instantáneamente marcan la pertenencia a cierto estrato social. Los análogos modernos de las leyes suntuarias también pueden considerarse algunos impuestos. Por ejemplo, los impuestos al lujo que existen en muchos países esencialmente realizan la misma función: limitan el consumo de ciertos bienes, haciéndolos accesibles solo para unos pocos elegidos, y bienes y servicios exclusivos disponibles solo por invitación. ¿No es esta una versión moderna de restricciones de estatus? Piensen en clubes de élite a los que solo se puede entrar por recomendación, o bolsos de ciertas marcas que no se pueden comprar sin un historial previo de compras. Es especialmente interesante observar cómo se forman nuevos símbolos de estatus y restricciones en la era de las redes sociales. Hoy, el estatus puede determinarse no solo por cosas materiales, sino también por el número de seguidores, acceso exclusivo a ciertas plataformas, o la capacidad de ser los primeros en probar nuevas tecnologías. ¿No les recuerda la verificación en redes sociales, disponible solo para unos pocos elegidos, las antiguas marcas distintivas para la nobleza? El fenómeno del consumo consciente y minimalismo, popular entre personas adineradas en países desarrollados, merece atención especial. Paradójicamente, rechazar el consumo demostrativo se convierte en una nueva forma de demostrar alto estatus. Una vez, las leyes prohibían a los plebeyos usar seda y terciopelo. Hoy un alto ejecutivo de una gran corporación puede enfatizar su estatus usando ropa simple y andando en bicicleta en lugar de un automóvil de lujo. Y sin embargo, la mayoría de las sociedades modernas regulan significativamente menos el consumo que en el pasado. La democratización de la moda, la producción en masa y la globalización han hecho que muchos bienes, una vez elitistas, sean accesibles para amplios segmentos de la población. Hoy, una persona con ingresos promedio puede permitirse cosas con las que ni siquiera los reyes podían soñar en el pasado: productos exóticos, viajes a países lejanos, acceso a vastas bibliotecas de conocimiento. Si lo piensan, la historia de las leyes suntuarias es una historia sobre cómo la sociedad trató de mantener la estabilidad a través de la división clara en grupos. Cuando miramos estas leyes desde la posición de una persona moderna, nos parecen extrañas, absurdas e incluso divertidas, pero para las personas de ese tiempo eran parte del orden natural de las cosas, una forma de mantener la armonía social y prevenir el caos.
Así que hemos realizado un viaje a través de siglos y continentes, conociendo el fenómeno asombroso de las leyes suntuarias, desde restricciones romanas antiguas en ceremonias funerarias hasta regulaciones japonesas sobre colores de kimono, desde el amarillo imperial chino hasta los chapines venecianos. Todos estos ejemplos muestran cuán ingeniosa puede ser la humanidad, tanto en crear restricciones como en encontrar formas de eludirlas. Espero que este video haya sido tan fascinante para ustedes como lo fue para mí al crearlo. Si disfrutaron nuestro viaje al mundo de las restricciones de estatus, no olviden dar me gusta, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nuevos episodios sobre páginas poco conocidas y asombrosas de la historia. Y en los comentarios, cuéntenos, ¿qué símbolos de estatus y restricciones modernas notan en nuestra sociedad? ¿Creen que son útiles o por el contrario, crean barreras innecesarias? En el próximo episodio, continuaremos explorando prácticas históricas asombrosas que a primera vista parecen absurdas, pero al examinarlas más de cerca, revelan la lógica profunda de su tiempo. Quédense con nosotros, porque la historia no es solo una colección de hechos sobre el pasado, sino una clave para entender el presente y el futuro, hasta que nos volvamos a encontrar.